Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Hay razón para estar contentos porque el Señor está con nosotros y eso es lo que trae la satisfacción a la vida de las personas que han creído en Jesucristo. Seguimos estudiando la palabra y dándole gracias al Señor por su revelación. Gracias al Señor por entender lo que Él dice en ella. Y una de las cosas que Dios nos enseña a nosotros es que debemos nosotros ir disminuyendo a través del conocimiento de su palabra. No vamos creciendo, sino que vamos disminuyendo cada vez más porque nos damos cuenta de que verdaderamente solo el Señor es el que da crecimiento y solo el Señor es el que crece en nosotros. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, disminuya, para que Él crezca en cada uno de aquellos que han creído, que hemos creído en Jesucristo. La obra de Dios es hacernos a nosotros bajar, desaparecernos a nosotros para poder Él dejarse ver en nuestras vidas. Por eso es que esa palabra dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y el crecimiento que nosotros recibimos de Jesucristo, no somos nosotros los que crecemos, sino que es Cristo en nosotros, quien cada día va reemplazando la mente del hombre, los pensamientos del hombre, la inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre, y va estableciéndose Él en vez de nosotros, hasta el punto que llegamos a creer la palabra que el apóstol Pablo dijo: de verdad que ya no soy yo el que vivo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. De verdad que ya no soy yo el que hace estas cosas, sino que ahora es Cristo el que las hace en mí. Somos llamados por el Señor para este propósito, para que nos conozcamos y aceptemos verdaderamente nuestra humanidad, nuestra forma, nuestros intereses, nuestros deseos que no van de acuerdo con el Señor. Y Él nos llama a nosotros para cambiar toda la forma de vida que nosotros tenemos, para reemplazar al hombre de este mundo con el hombre del cielo. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros vemos que Él crece en nosotros, y por eso es que la Biblia habla de que la vida del justo es la vida del Hijo de Dios, aquel que bajó del cielo. Dice que es como la luz de la aurora que va en aumento, nunca en descenso, sino en aumento. Pero cuando habla de nosotros, los hombres que entendemos y creemos las cosas de este mundo, cómo nosotros debemos de vivir, porque así hemos vivido, creyendo en las cosas naturales, creyendo en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, a ese hombre es que Dios viene a destruir, a quitar. Y el Señor nos da muerte, dice la Biblia, porque habéis muerto y tu vida ahora fue escondida, guardada en Cristo Jesús, para que la vida de Jesús en ti se deje ver. Pero nosotros venimos al Señor y cuando no hemos entendido bien este plan y propósito del Señor, entonces nosotros seguimos creyendo de que somos aquella persona importante, que nosotros somos esa persona que puede subsistir sin Dios, que puede vivir sin Dios y puede llegar hasta el fin sin el Señor. A la mayoría de las personas de este mundo piensan que no les hace falta Dios, porque ellos viven completamente equivocados y no saben que van camino a la destrucción, a la infelicidad. Nunca van a poder tener logros verdaderos como los que el Señor da
si ellos no corrigen la manera de pensar, la manera de ver las cosas y la manera de actuar en esta tierra. Dios nos llama a nosotros para que nosotros nos conozcamos a nosotros y sepamos quiénes somos. Si nosotros vemos en la Escritura, el apóstol Pablo dice que todos nosotros éramos esto, y habla de una serie de cosas, de los que no entrarán al reino de Dios, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los mentirosos, y entonces dice, esto es lo que ustedes eran. Una vez que Él nos ha llamado y nos ha hecho entender a nosotros verdaderamente que Él nos ha sacado de eso para colocarnos en un lugar correcto. Entonces Dios ha venido enseñándonos a nosotros quiénes éramos nosotros antes. Y la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos delante de Dios siervos inútiles. Cuando habla Dios de siervos inútiles, habla de toda la raza humana, porque cada uno de nosotros, lo que hay en nosotros es inutilidad. ¿Qué significa cuando Dios nos dice a todos que nosotros somos inútiles? Yo me acuerdo que mi mamá usaba mucho esta palabra, sos un inútil. Y ella lo decía en buen sentido, porque lo decía cuando la persona no podía hacer algo. ¿Qué muchacho más inútil? Porque inútil es no poder, inútil es no poder ser útil. Inútil es algo que no es útil. Es inútil. Cuando Dios se refiere al hombre, lo está haciéndose ver que en realidad es un inútil. Podemos decir nosotros, pero eso no es correcto, porque yo veo, no todos son inútiles, ni todos somos inútiles. Yo mantengo mi casa, dice la mujer, bien arreglada, le tengo comida a mi marido, yo hago las cosas que tengo que hacer, yo estoy haciendo el papel de una esposa correcta, de utilidad. ¿Cómo a mí me van a decir que yo soy inútil cuando yo todo lo tengo bien hecho, bien ordenado, bien corregido? Yo no soy ningún inútil. Inútil es el que no puede hacer las cosas, pero yo sí puedo hacer las cosas. Gloria al Señor. Entonces todos nosotros sentimos que nosotros somos súper útiles en todas las cosas que nosotros hacemos. Y nos creemos superiores muchas veces a otras personas que no son como nosotros, que son menos útiles que nosotros. Y hay personas que tienen unos papeles en los trabajos, en los bancos, en la empresa, en los hoteles y en las iglesias. Entonces se sienten como muy útiles estas personas. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, nos enseña que todos nosotros somos inútiles. Pero Dios está hablando que el hombre es inútil hacia Dios. Que Dios no va a usar a ningún hombre, porque ningún hombre para Dios es útil. Así como el hombre está, no le sirve a Dios. El hombre en sí, él no tiene que aportar a Dios. Entonces, aunque Dios quisiera o Dios le dijera y le pidiera, como lo hizo en el pacto viejo, pidiéndole a los hombres que hicieran la voluntad de Dios, ninguno de ellos pudo obedecer y hacer las cosas que Dios quiso que hicieran. Entonces, un inútil es una persona incapaz. Eso es lo que es el hombre delante de Dios. Es una persona incompetente. No puede hacer las cosas delante de Dios. Cuando Dios le pide que haga algo, fíjese usted que usted vive renovándose siempre, porque no puede hacer las cosas correctamente de la manera que Dios le pide. Gloria a Dios. Dios le pide al hombre que no puede dejar de congregarse, que no debe dejar de congregarse. El hombre deja de congregarse. No, pero yo siempre estoy pero no como Dios dice. Nadie puede hacer las cosas como Dios dice. Por eso es que Dios le llama
a los siervos que Él viene a buscar para preparar, le llama siervos inútiles. Siervos inútiles son todos aquí en la tierra, pero hay unos siervos inútiles que son malos, que no obedecen a Dios, que no siguen las instrucciones de Dios, y hay unos siervos inútiles que son fieles a Dios, pero no dejan de ser siervos inútiles. Gloria al Señor. El inútil es aquel que es vano en su pensamiento y no tiene cómo poder, es decir, tomar de Dios el valor de las cosas del Señor para ponerlas en práctica, ni el poder tampoco. Un siervo inútil es alguien que es ineficaz, es infructuoso, es inepto y es inservible delante de Dios. Ese es el hombre y la mujer aquí en la tierra. Oiga esto en esta noche. Ahora, mire lo que dice aquí. Lucas capítulo número 17 y versículo número 7. Vamos a leer hasta el 10. Dice, ¿quién de vosotros, este es Jesucristo, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice al siervo, pasa, siéntate a la mesa, versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Versículo 9. ¿Acaso da gracias el Señor al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesucristo. Versículo 10. Así también Cristo nos dice a nosotros. Así también vosotros, todos nosotros los cristianos, los siervos inútiles de Dios. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Si le servimos a Dios y hacemos lo que Dios quiere, digamos, dice Dios, con orgullo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Gloria al Señor. Siervos, pero como inútil, me dijo una persona aquí un día. Pero como inútil si estamos haciendo lo que hicimos. Eso no es ser inútil. Inútil es el que no lo puede hacer. Inútil es el que no lo hace, no tiene capacidad para ello. Pero yo hice lo que él me dijo, no me puede llamar siervo inútil. Gloria a Dios. Pero Dios nos está enseñando a nosotros que entendamos que Él nos llama siervos inútiles porque por nuestra propia iniciativa nosotros no podemos hacer nada para Él. Tenemos que esperar que Él nos enseñe, nos diga, nos instruye y nos capacite para que nosotros vayamos y hagamos aquello. Como somos siervos inútiles, tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y cuando hagamos aquello, entonces se habrá comprobado de que nosotros somos verdaderos siervos inútiles. Bendito y dichoso el siervo que es un siervo inútil. Porque si no es inútil, Dios no lo va a usar. Dios no lo va a preparar. Dios no se va a glorificar a través de él. Porque eso de que nos está hablando nosotros a que sirvamos la comida, por ejemplo, es lo que yo hago, lo que hacemos aquí. Traer el alimento a las personas que tienen hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. Entonces cuando hago eso, no tengo yo por qué venir al Señor y querer reclamarle cosas a Él. Sino que dice que yo debo de sentirme agradecido y esperar las órdenes que Él tiene para mí, para que yo pueda después actuar y seguir actuando de la manera que Él me dice a mí. No puedo hacer las cosas por mí mismo.
Si Él nos abandonara a cada uno de nosotros un minuto, dejaríamos de ser. Nosotros no somos, sin Él no somos nada. Y todo lo que sabemos, entendemos y practicamos es porque Él es quien nos ha puesto eso en el corazón a nosotros, porque nosotros en sí somos inútiles. Oiga esto, hermano. Dice, no, pero eso no puede ser conmigo porque yo soy una persona inteligente, yo he aprendido mucho, yo tengo capacidad, yo puedo hacer muchas cosas. Pero dice Dios, ante mí y para mí no eres nadie, ni eres nada. Oiga la condición del hombre, el hombre que se enraiza en sí mismo y piensa de que él tiene un valor en sí mismo. Dios dice esto, Romanos 3:10 al 12. Así está escrito, dice el apóstol Pablo, en el Viejo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aún. De todos los hombres y mujeres que han nacido en la tierra, no hay ninguno justo. ¿Cómo Dios lo va a usar? ¿Qué le enseña a esa persona? No hay justo, dice, ni aún uno. Versículo 12. No hay quien, en el 11, ¿verdad? El 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron y así quedaron. Desde Adán para acá, inutilizados. ¿Qué significa? Que no saben nada, que no entienden nada, que no pueden nada delante de Dios. Porque Dios habló y habló y habló en el viejo pacto desde el tiempo de los patriarcas. Gloria a Dios, y los hombres era de continuo solamente el mal en sus corazones. No servían, en otras palabras, para nada. Ni sirven para nada. Nosotros no servimos para nada. Los cristianos no servimos para nada. Si nosotros creemos que servimos. Gloria a Dios. Si nosotros pensamos que somos algo y que podemos pararnos delante de Dios y decirle de la forma que nosotros le hemos servido y cuántas cosas hemos hecho para Él. Señor, yo hablaba en lengua, yo hacía esto, yo lo otro. Y el Señor lo que le dice a las personas es, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, porque todo lo que hacía en tu vida era malo. Porque en ti no hay nada bueno. Gloria al Señor. Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y todo aquel que hace algo pensando que él está dedicándole. Por eso aquí en esta iglesia nosotros tratamos de destruir la mente y los pensamientos erróneos de los creyentes. Nadie debe sentirse valorizado delante de Dios, sino que el hombre debe valorizar a Cristo en la vida de él y saber que Cristo es quien hace en él lo que él no puede hacer. Él es un siervo inútil. Sí, Dios lo ha tomado como siervo, pero tienes que obedecer para poder ser clasificado delante del Señor. Ahora mire, el libro de Filipenses nos enseña a nosotros en el capítulo 2 y versículo 13 cómo es el asunto. Somos vacíos, somos secos, somos sin nada, no tenemos ningún valor nosotros, ninguna inteligencia, porque nos embrutecimos allá en Adán. Y la mente del hombre es como la mente de un animal delante de Dios. Terrenal, animal y diabólico. Eso es lo que dice Dios del hombre. Que el hombre deja de ser diabólico cuando Cristo lo toma y lo lleva de las tinieblas, de las garras del diablo a su luz admirable en Cristo Jesús. Ahí hay un cambio. Ahora, a ese siervo inútil Dios lo ha tomado.
tiene ahora Dios un siervo inútil que lo va a hacer funcionar. ¿Cómo? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque tú no produces nada. Porque el hombre sin Dios nada es. Es inútil. No puede nada. Por eso mi mamá decía que es inútil este muchacho que le dije que hiciera eso y no lo puede hacer. Y es que nosotros no podemos hacer nada para Dios. Por eso es que Dios, cuando nos toma a nosotros y pone a Cristo en nuestra vida, Cristo viene a vivir a nosotros, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, no por la voluntad del inútil, porque el inútil no puede hacer nada para el Señor. De esta manera tenemos que agachar la cabeza y humillarnos delante del Señor. Nada podemos hacer sin el Señor. Una mujer no puede ser una buena esposa sin Cristo Jesús. Imposible. Y un hombre no puede ser un buen marido sin Cristo. Fíjense la diferencia entre un hombre que tiene a Cristo y un hombre que no tiene a Cristo. El hombre que tiene a Cristo tiene un poder sobrenatural en su corazón. Es un siervo inútil de Dios, pero Dios ya puso un poder en él para Dios trabajar en él y que este hombre ahora pueda hacer cosas buenas, cosas excelentes, cosas que Dios quiere que se hagan. Igual en la mujer. Pero aquel que no tiene a Cristo, da la vuelta, pega la vuelta. Aquella que no tiene a Cristo, le importa poco que lo que Dios dice en la Biblia de que la mujer debe estar sujeta. Eso ya pasó de moda hace años. Gloria a Dios, porque estamos en el tiempo ahora de que la mujer y el hombre son igual y tienen los mismos derechos. ¿Ves que no puede? La mujer que cree en Jesucristo, la mujer que tiene el poder de Dios en ella, es una sierva inútil en las manos de Dios, y Dios va a actuar en la vida de ella porque Él es quien produce en ella tanto el querer hacerlo de Dios como el hacerlo también. Dios le da un poder. Entonces, ¿qué es lo que Dios pone? Un temor por medio del Espíritu Santo en el corazón de ella. Y ahora ya no tiene temor del hombre, sino que tiene temor de Dios. Y ese es el poder de la persona. Esto para el hombre, esto para la mujer, esto para el empleado, esto para cualquier lugar donde nosotros estemos. Hemos recibido de parte de Dios la voluntad de Él, su buena voluntad para hacer lo que a Él es agradable. Pero no dejamos de ser siervos inútiles. Gloria a Dios. Yo estoy aquí siempre predicando. No, porque yo me preparo para tú no se prepara, usted no se prepara. A usted Dios lo lleva en la noche y en la madrugada a la Biblia, porque Dios quiere que tú hables esto a su pueblo, a sus hijos. Entonces, no soy yo el que hace aquello, sino que Dios es en mí. Pero yo, como siervo inútil, soy tomado y llevado, y en mí Él hace las cosas. Resulto como persona oficiosa, persona dedicada, persona importante, porque estoy siendo usado ya lo dijo bien, siendo usado. Pero cuántas personas que ustedes conocen y ustedes también, que miren, cuántas personas no son aquellas que creen que son muy importantes, pastores de alto nivel, evangelistas de alto nivel, gente que les gusta estar en show y haciendo cosas en la iglesia porque ellos creen que son al mismo nivel de Jesucristo. Nadie es al nivel de Jesucristo. Él fue el que se bajó para estar al nivel de nosotros. Pero nosotros no estamos al nivel de Él. Gloria a Dios. Y Él es quien nos ha tomado y quien poco a poco nos va haciendo, nos va llevando al conocimiento de la verdad para que nosotros sintamos que hemos crecido
Gloria a Dios, pero como hijos de Dios, como hombres espirituales. Entonces, Él nos toma, nos lleva de la mano, nos enseña lo que hemos de hacer y Él nos utiliza. Pues la Biblia dice que nosotros somos vasos de barro en las manos del Señor y que Él hace con nosotros lo que Él quiere. Gloria al Señor. Él nos hace hablar del amor, de la paciencia, del perdón, tener misericordia, compasión con los demás. Él nos hace ser excelentes personas y hacer un trabajo especial de Dios aquí en la tierra. Yo soy útil al Señor. Tú no eres útil al Señor. El Señor te utiliza a ti. Y Él es el que hace, no eres tú el que haces esto, sino que es el Señor en ti. El hombre debe conocerse. Todos los hombres son siervos, y repito esto y lo voy a volver a repetir, aquí en la tierra. Son siervos inútiles aquí en la tierra, porque mucho hacen, pero nada de lo que hacen sirve. Si Dios no nos toma y Él hace en nosotros lo que Él quiere, seguimos siendo siervos inútiles, pero de una categoría humana. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 3, 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que nos da la sabiduría de la gracia de Dios. ¿Qué pues es Pablo? Hablando de él mismo. ¿Quién soy yo? Dice, hermano, yo no soy nadie. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo, el otro que andaba con él? Dice, ninguno de los dos, no servimos, nosotros no somos nada. Servidores, ahí está. Siervos inútiles. Somos servidores por medio de las cuales, que Él los toma y lo hace hacer, por medio de los cuales habéis creído. Por medio de ellos, porque por medio de ellos sale la palabra de quién, del propio Dios dentro de ellos. Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concede el Señor. Versículo 6. Yo planté, yo hice un trabajo, lo que Él me dijo, yo lo fui a hacer. Yo planté y lo tomó el Señor para que regara, y Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, y cuando habla de algo está diciendo ni una pizca. Es que no hay, dice, no hay nada. Ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco, sino que es Dios que da el crecimiento. Por eso toda la gloria y toda la honra sean dadas a Dios siempre. Y saber que yo no sirvo para nada. Esto lo que hace es quitar la altivez, el orgullo y la arrogancia de tantos hombres malos, siervos malos que hay aquí en la tierra, que están predicando cosas de Jesucristo aquí en la tierra, parados en púlpitos, que esos hombres no son hombres de Dios. Todo aquel que se enaltece y se jacta delante del Señor y delante del pueblo del Señor, no son hombres de Dios. Porque no somos nada. Ellos dicen que sí son apóstoles, gloria a Dios, profetas, ya posiciones más grandes, más altas, doctores también. Yo no sé cuál es la cosa, y se menosprecia la enseñanza, la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora, por ejemplo, dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso dice según lo que Dios concedió a cada uno. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que riega es algo, ni el que siembra tampoco, sino Dios en esa persona tomándolo para que le sirva. Gloria al Señor. Para
que le sirva. Dice el Señor, yo quiero que ustedes se conozcan. Y porque hay tanto arrogantes en los lugares que se llaman centros cristianos. Y si usted, después de recibir por años esta enseñanza, va a un lugar de eso, usted se va a dar cuenta inmediatamente que eso que hay ahí no es del Señor, por lo que ya Dios le ha enseñado a usted por muchos años. Mucha gente jactanciosas delante de las congregaciones, parados en púlpitos. Son muy profesionales, son muy elocuentes, pero eso no es de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es sencillo. Dios es humilde. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si yo soy un siervo inútil usado por el Señor, yo voy a aprender y debo haber aprendido a ser manso y humilde de corazón. Porque eso es lo que Él me dice que yo haga. Y si Él me ha tomado para yo obedecerle, es lo que yo debo estar haciendo. Ah, no, pero la altivez, la arrogancia, la prepotencia me controla a mí en vez de ser controlado yo por Jesucristo. Hay una gran diferencia entre un siervo malo, un siervo malo y un siervo bueno. Gloria al Señor. Mire, por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice a una de las iglesias donde había falsedad. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. O sea, tú no eres nada. Y eso estamos hablando en esta noche. Ni eres frío ni eres caliente. Pero por cuanto eres tibio, que no estás en ningún lado, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, la arrogancia, porque yo pienso y siento que yo soy algo. Yo no soy como este o como ese pastor pobrecito. Yo no soy como el otro. Aquí la gente que venga tiene que aparecerse con su diezmo, tiene que traer dinero porque tenemos un Dios rico, tenemos un Dios grande y no le vamos a traer miseria a Dios. Dios. Gloria a Dios. A Él. Gloria al Señor. Porque tú dices, ese es el hombre el que dice esto. Yo soy rico. Claro, uno va a ser rico si se le ha robado con engaño a toda la congregación durante años. Ahora tiene riqueza, tiene casa, mansiones, aviones, todo lo que usted quiera. Hay miles de esos sinvergüenzas ladrones aquí en la tierra que esos van a ser juzgados por el Señor porque no le sirven a Dios. Y mire, yo después le voy a enseñar quiénes son. No le voy a decir el nombre de las personas. Yo le voy a enseñar en la Biblia así, de lo que la Biblia habla. Ahí está hablando de estos, pero sin mencionar, yo soy rico, dice el hombre, y me he enriquecido. Me he enriquecido. Me he bendecido. Qué lindo es cuando Dios es el que lo enriquece a uno y lo bendice a uno y lo hace crecer a uno en todo tipo de bendición. Qué lindo es eso. No tener el orgullo de que yo me he ganado con mi sabiduría, con mi inteligencia, con mi capacidad, todas estas cosas, engañando y mintiendo y robando. Yo soy rico, dice Jesucristo. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, este que está hablando aquí no tiene necesidad de Dios. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable. Oiga eso, hermano. Pobre, ciego, ignorante significa, y desnudo, descubierto, sin protección, sin cobertura de Dios. Y no sabes que tú eres desventurado. Esta persona no tiene futuro. No hay futuro para él.
Eres un miserable. ¿Sabe usted qué cosa es un miserable? Una persona desgraciada, una persona que no tiene nada. Eres un pobre. Las riquezas tuyas no son reales, no tienes riquezas. Eres un ciego porque no miras por medio de la palabra del Señor. Porque eres un ignorante, tienes tiniebla en los ojos. Eres ciego y eres un desnudo porque no tienes cobertura de Dios. Así están las personas. Gloria al Señor. Por eso le dije yo a usted, el hombre debe de entender que necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos a Cristo. Si no, vamos a trabajar solos y vamos a lograr cosas solos. Y al final no le vamos a dar la gloria a Dios, porque no ha venido de Dios eso, sino que ha sido a través del esfuerzo propio mío. Pero yo pienso que yo le estoy sirviendo al Señor. Pero el Señor dice, a mí solo me sirve el sabio, el que ha recibido sabiduría. Por ejemplo, mire, 1 Corintios 3:19. Porque hay muchas personas engañadas que por el hecho de estar en una iglesia o por el hecho de aprenderse cosas de la Biblia, creemos que ya todo está ya en su lugar. Pero hay otras cosas. ¿Qué dice? Porque la sabiduría, nos dice Primera de Corintios 3:18. 3:18. Gloria al Señor. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Gloria a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que Dios dice. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, que se la sabe toda, que puede funcionar sin las instrucciones de Dios, es un siervo fiel, él sirviendo a la manera suya. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante. O sea, deja de creer en todo lo que has creído siempre, que fue lo que le pasó a Pablo, que Pablo tuvo que borrar todo su pasado para tomar el presente de Cristo. Y todo lo que él había aprendido de la ley y todas las cosas, dice que todo esto lo tomó por estiércol, lo botó de su vida. Dice, hágase el ignorante para que llegue a ser sabio. Gloria a Dios. Porque si él piensa que ahora es sabio, es ignorante. Pero si él toma la posición de ignorante, es decir, lo que sé, no sé nada, y esto no debo tenerlo en mi corazón, porque esto no es la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Para que llegue a ser sabio, tiene que hacerse el ignorante. Por eso nosotros es que aguantamos, por eso nosotros es que sufrimos, por eso es que nosotros no respondemos, por eso es que nosotros no nos vengamos a nosotros mismos, por eso es que nosotros no mentimos, no robamos, por eso es que nosotros no somos de ese tipo de inteligencia de cómo poder aprovecharse de aquella persona, de esta persona, porque esa no es instrucción de Dios. Entonces no estoy actuando como siervo infiel. Así que dice la palabra, ¿no? Siervo inútil, perdón. No estoy actuando como siervo inútil tomado por Dios, sino que estoy actuando como un siervo inútil que anda en oscuridad, en tiniebla, pensando que estoy bien delante del Señor, porque no hago como Dios quiere. Porque el siervo correcto, infiel, es aquel que hace lo que su Señor le manda hacer. Gloria a Dios. Mire. Gálatas 6:3. Mire lo que dice. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿quién es aquel que no es nada? Todos. ¿Quién es aquel que si alguien se cree ser algo, ese está engañado? Porque nadie es nada. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo.
Ni el que riega, ni el que siembra, ni el esto, ni el otro. Ninguno de nosotros somos algo. Nada es, dijo el apóstol Pablo. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, para yo no estar engañado, yo debo creer que yo no soy nada. Oiga, qué lindo esto, hermano. Para yo no estar engañado, yo debo saber que yo no soy nada. Ahí voy por un camino correcto. Porque si yo pienso ser algo, Dios a mí no me va a usar. Porque yo estoy y estaré engañado delante de Dios y delante de los demás. Gloria al Señor. Ahora, el siervo inútil y fiel es aquel que es llamado por el Señor y toma la palabra del Señor y comienza a actuar, comienza a hacer conforme a lo que el Señor manda. No conforme a lo que tú sientes y crees. No conforme a lo que tú piensas de cómo debo de hacer las cosas yo de esta manera. En primer lugar, yo no voy a estar sujeto a un pastor. En primer lugar, andas perdido. Crees que eres alguien y dices que eres siervo inútil de Dios y no lo eres. Por eso dice, se engaña a sí mismo, se cree sabio en su propia opinión. Yo lo que debo de hacer para Dios es esto. Dios quiere que haga esto, pero yo no puedo hacer eso. Entonces no puedes llamarte siervo inútil y fiel. Que ese es el siervo inútil y fiel, es el siervo de Dios. El que va a salir premiado y bendecido por el Señor al final. Y aquí en la tierra también. Porque si tú estás haciendo lo que Dios dice que debes de hacer, Dios te va a mantener en una posición alta aquí en la tierra. Porque eres la persona que Él usa, que Él utiliza. No que tengamos algún valor. No tenemos ningún valor, ya lo dijo Pablo. El valor de nosotros está en lo que tenemos por dentro, que es el Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor, poder y dominio propio, un espíritu de potencia en nosotros para hacernos hacer a nosotros y hacernos aparecer a nosotros como si somos nosotros. Pero debemos entender que no somos nosotros. El apóstol Pablo lo dejó bien claro. Una vez el apóstol Pablo dijo, yo he trabajado más que todos estos apóstoles. Parece que alguien le hizo así en la cabeza. Y dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Parece que alguien le sonó y dijo, hey, no te cuidado. Pero esas palabras las dijo el apóstol Pablo. Yo he trabajado más que todos los apóstoles. Después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios la que ha hecho estas cosas en mí. Gloria al Señor. Ahora mire, hermano, hay algo que nosotros debemos de ver en el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 21. Este hombre es un hombre, así lo está apareciendo ya el Señor, que Dios lo llamó y le dio 10 talentos. Y le dijo, vengo en breve, toma. Y le dejó los 10 talentos. Y entonces, cuando el Señor regresa, Él viene y hace cuenta con esta persona. Y le dice, Señor, sí, 10 talentos tú me diste. Aquí están los 10 talentos más los intereses que he ganado. Aquí tiene otros 10 talentos por lo que gané de interés, porque lo puse en inversión. Entonces le dice el Señor a este, bien, dice, y el Señor le dijo, bien, qué lindo esto, hermano, bien, y su Señor le dijo, bien, buen, de bueno, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oiga, la recompensa de Dios, que siempre es
multi. Para aquel que logre captar y hacer lo que Dios le está mandando a hacer, la multiplicación es divina de Dios. Superabundante. Bien, buen siervo y fiel. Eres buen siervo, pero además eres fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué significa? Lo que te dije que hicieras, hiciste. Sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hubo a una persona que también se le dio talentos, pero a este se le dejó un talento y le dijo: trabaja sobre este talento, multiplícalo. Y su señor se fue. Su señor vino a hacer cuenta con este otro, y este está en Mateo 25, 26. Mateo 25, 26. La respuesta cuando el Señor viene y respondiendo, esto es cuando el hombre le habla al Señor y el Señor le dice: entrégame cuenta. Este siervo, este es un siervo inútil. Los tres a quien le dejó encomienda eran siervos inútiles, a los tres. Pero uno, no, los tres eran iguales de inútiles. Ahí no había, no es que no existe ni uno. Hermana, mire, usted no es mejor que nadie. Pero hay mujeres más malas que usted. Gloria a Dios. Hay mujeres que menosprecian a Jesucristo, y usted ama al Señor Jesucristo, y usted trata y usted hace lo que Él le ha dicho que usted haga. Bendita usted. Pero usted es inútil, hermana. Sigue siendo inútil. Gloria a Dios. Hermana Denia, usted es inútil. Oye, si mi mamá estuviera aquí, todos son inútiles, va a decir mi mamá. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hacen lo que se les dijo que hicieran. Gloria al Señor. Esos son inútiles, pero como este último. El Señor vino a arreglar cuenta con él y le dice el Señor: a ver, le dice, con lo que te encomendé. Señor, sabía yo que tú eres un hombre que recoges donde, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo. Ok, no, pero anteriormente, que lo que pasa es que yo no quise escribir todo, pero el Señor le dice, creo, le dice, vamos a ponerlo para ver si está ahí, hermano. En el 24, ¿no? En el 24, a ver. Pero llegando también el que había recibido un talento, ahí está, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El 25, por lo cual dice: tuve miedo. Se acobardó. No quiso hacer lo que el Señor, tuvo temor de servir al Señor, de hacer lo que alguien le dijo algo. Cuando venga, y si tú pierdes eso, tú vas a ver, porque ese Señor es severo. Dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, Señor. Te lo guardé correctamente. Yo por eso tengo mi Biblia bien guardada, hasta nueva está mi Biblia, que casi ni la tengo guardada en mi casa, en la puerta de la entrada de mi casa. Dice la pobre gente, Salmo 23 abierto. Con todo y el Salmo 23, dice el Señor: escondiste, tuviste miedo, no experimentaste, no descubriste, no trabajaste. ¿Y dónde está la ganancia? Gloria a Dios. ¿Dónde están los intereses? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo. ¿Cómo le dijo? No le dijo buen. Es siervo, ¿qué le dice? Al anterior, buen siervo y fiel. Al primero. ¿Por qué? Porque le había tenido ganancias del talento que le dio.
Pero a este le dice, ¿a qué le dijo? Buen siervo y fiel. La fidelidad en que fue, en que escuchó aquello de su Señor y él estimó eso de su Señor y se puso a hacer lo que su Señor le había mandado que él hiciera. Pero este dice, respondiendo su Señor le dijo, porque aquel escondió el talento y no lo trabajó, siervo malo y negligente. Aquí cambia la palabra de bueno, de buen siervo y fiel, a este malo y en vez de fiel, negligente. Siempre era siervo inútil. Y el otro también siervo inútil. Pero un siervo inútil tomó el mensaje, la palabra, la instrucción de su Señor e hizo, aunque él no sirve para nada, sino que para él lo que cuenta es creer nada más. Él creyó en lo que el Señor le dijo y al que cree le es contado por justicia. Como él cree, entonces la fe de él actúa por medio del poder de Dios en él. Porque como creyó, pero como no creyó lo que el Señor le dijo, no hay actuación de Dios en él. Porque no hay fe. Gloria al Señor. Entonces por eso Dios le dice, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Gloria al Señor. 28. Entonces, y aquí terminamos. Entonces, en el 28 le dice el Señor a los siervos de él: quitadle pues el talento a este y dadlo al que tiene 10 talentos. Yo deseara tener tiempo para explicarle esto que el Señor acaba de decir aquí. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, dice Dios, se lo aseguro. Y digo yo, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Por qué razón? Porque eso está comprobado. ¿Qué has visto alguna vez? No, Señor, conmigo. Está comprobado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más cada día. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea que ese infeliz que no ha creído en el Señor, esa infeliz digo yo porque está ausente de la felicidad del Señor, le será quitado lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Lo falso, el engaño, porque él piensa que tiene algo, pero no tiene nada. Recuerde que el que tiene es aquel en el cual Dios puso aquello y tiene lo de Dios, pero no tiene eso que piensa que tiene, porque dice que usó insensatez y maldad en él. Quiere decir de que fue engañado por el diablo y entonces no puso en práctica lo que el Señor le había dicho para que fuera un siervo infiel, ¿no? Y el otro un siervo un siervo inútil y el otro un siervo bueno, un siervo malo e inútil. No es así que dice, ¿no? Un siervo inútil y exactamente, inútil y malo, correctamente. No, un siervo buen, no, un siervo no, buen siervo inútil
pero fiel. Bien, sí. Pero el primero es un buen siervo, inútil y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Siervo malo y negligente. Al otro. Siervo malo y negligente. Ahí está. Sabías que ciego no de, pero a este siervo malo, o sea, que ese al no creer en lo de Dios, al no aceptar el mensaje de Dios, al no hacer lo que Dios quiere que haga esta persona, la condición de la persona es eso. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante lo que Dios dejó. Esto es lo que hay que negociar, mire. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Lo dijo: iréis por todo el mundo y predicaréis el evangelio. Leer la palabra, aprender la palabra, enseñar a otros los principios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Pero las personas no pueden creer si no hay quien les enseñe, si no hay quien les instruya. Y muchas personas, Dios le ha encomendado a miles, millones de personas los talentos, los poderes de Él, para que las personas, los talentos y los dones espirituales de Dios, pero que han hecho muchas personas, que hacen muchas personas, guardar esto debajo de la tierra, ¿me entiende? Y no usarlo para los propósitos que Dios le dijo que tenía que usarlo. Ese es un siervo inútil, no, siervo mal siervo y negligente. Es ese. Pero aquel que toma esto como una realidad para su vida y la pone en práctica no solamente leer la palabra, sino aprender lo que ahí dice en la palabra y llevarlo a la obra, que es donde va a estar los intereses. No pusiste a trabajar mi dinero. Claro, si tú pones a trabajar el dinero, va a ganar intereses. Gloria al Señor. Porque entonces tú metes al banco. ¿A cuál banco? Al banco, al corazón del hermano Steven, al banco, al corazón del otro, al banco, al corazón del otro. Y eso es, después viene un día y él habla con otra persona y siembra él también. Y todos esos intereses van a ser las ganancias del Señor. Entonces todos nosotros somos que tenemos que rendir esa cuenta de poner y sembrar la semilla que Dios nos ha dado, o el dinero, como Él le llama ahí. ¿Me entiende? Que es lo que es la ganancia, para tenerle esa ganancia al Señor, que por medio de nosotros muchas personas lograron disfrutar de lo que Dios nos había dejado a nosotros, para que nosotros hiciéramos, sembráramos en el corazón de otras personas. Si somos buenos siervos y fieles, así es que dice, ¿no? Buen siervo, no. Óigame, se me olvida, esta es la palabra. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En el 23, exactamente. Si somos esos buenos siervos y fieles del Señor, entonces nosotros podremos tenerle lo que Dios esperaba de nosotros, aunque seguimos siendo inútiles. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no fuimos nosotros los que hicimos nada. Pero es que tampoco hace el hombre algo para creer, es decir, para tener la salvación. Es todo quien lo hace Jesucristo. Pero la persona, si no cree, Jesucristo no va a hacer en ella. Como nosotros depositamos nuestra fe y le hemos dado credibilidad a lo que Él nos dijo a nosotros, entonces nosotros somos siervos inútiles, pero fieles. Pero hay otros siervos inútiles que son negligentes y son malos. Y estas personas no están dispuestas a hacer lo que Dios les ha dicho que deben hacer. Yo soy un siervo inútil, pero he tratado en mi vida y le he pedido a Dios de poder hacer lo que yo he creído que Él quiere que yo haga. Dios quiere que yo me sienta que soy yo quien estoy haciendo aquello, porque nosotros, llevados por Dios, tenemos que dar pasos para poder ir al lugar donde Dios nos quiere ver a nosotros. Pero si somos malos, inútiles y negligentes, no queremos hacer lo que Dios nos dijo, porque no hemos recibido esa instrucción. No pusimos fe en ello, entonces no nos fue contado por justicia.
¿Cuántos están contentos en esta noche? Dios les bendiga, hermanos.